Bienvenidos, hermanos y amigos, a una presentación más de la Iglesia Adventista de Hollywood, aquí en Los Ángeles, California. Te invitamos a continuación a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios para esta ocasión. Bendiciones. El día de hoy es un día bendecido por dos razones. Número uno, porque es el santo día de Dios. Y al mismo tiempo de que es bendecido porque es el santo día de Dios, este día es bendecido porque hemos venido a este lugar a alabar y glorificar su nombre. Nos da gusto tenerles a cada uno de ustedes, nuestros amigos, en este lugar. También a Sara y a su familia, que Dios me le bendiga. Ellos nos visitan desde República Dominicana. Han estado aquí varios días y van a partir mañana, ¿verdad? Y que Dios me les cuide, les acompañe y pueda protegerles a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a orar para estudiar la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos, habla nuestra vida y que todo lo que allí analicemos pueda edificarnos espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios creó al mundo bueno, y bueno en gran manera. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Qué interesante, hermanos, que después de leer el relato de la creación, llegamos a un triste episodio. Y ese triste episodio lo encontramos en el capítulo 3 del Génesis, donde el hombre desobedece ¿a quién? Desobedece a Dios. El hombre peca. Como resultado del pecado, dice el versículo 17 de Génesis 3, que la tierra quedó como maldita, es lo que dice el texto. Dice Génesis 3:17, maldita será que la tierra por amor de ti, ¿o qué? Hombre. Ahora yo pregunto, ¿qué es la maldición? Si usted analiza Génesis 4, Génesis 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11, allí explica lo que es maldición. La poligamia, la muerte, el pleito, el crimen. La maldición llegó a la tierra después que el hombre pecó. Maldita será la tierra por amor de ti, oh hombre. Llegamos a Génesis 12. Antes de empezar a estudiar Génesis 12, voy a repetir por última vez. Dios crea el mundo bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. En Génesis 3 hay un triste episodio. El hombre, ¿qué hace? Peca. Y como resultado del pecado, ¿qué viene? Maldición. ¿Qué es la maldición? Génesis 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, 10 y 11 explica lo que es maldición. Llegamos ahora al capítulo 12 del Génesis. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 12? Ese capítulo se llama el inicio de la era del particularismo. ¿Qué significa eso? En este capítulo Dios ejecuta un plan para ayudar al mundo. Vayamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 1. Génesis 12, 1. Dios le dice a Abraham, notemos, repito, en este capítulo inicia la era del particularismo. Y vamos a explicar en un ratito qué significa el particularismo. Aquí hay un plan divino. Un plan divino. Dios le dice a Abraham, ¿qué Dios le dice a Abraham?
vete de tu tierra, ¿de dónde más? De la casa de tu padre a la tierra que te voy a ¿qué? Aquí vemos a Dios llamando a un hombre. Ahora yo pregunto, ¿a quién Dios llama? A Abraham. Otra pregunta, ¿dónde vivía Abraham cuando Dios lo llamó? En Ur de los Caldeos. Otra pregunta, ¿dónde estaba ubicada Ur de los Caldeos? En Babilonia. Vamos a repetir. Número 1, Dios llama a Abraham. 2, Abraham vive en Ur de los Caldeos. Y 3, Ur de los Caldeos está ¿en dónde? En Babilonia. Así que Dios saca a Abraham ¿de dónde? De Babilonia. Ahora, ¿con qué objetivo Dios saca a Abraham de Babilonia? Dice el versículo 2, y haré de ti un pueblo, una gran nación, y esa gran nación será ¿qué? Bendición. ¿Me están captando la idea, hermanos? Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia, y le dice, mira Abraham, voy a hacer de ti un pueblo, y ese pueblo será bendición. En otras palabras, en Génesis 12 vemos la intención de Dios de formar a un pueblo para que lleve ¿qué? Bendición a un mundo que estaba como. Notemos, como consecuencia del pecado, ¿cómo quedó el mundo? Maldita será ¿qué? La tierra, Génesis 3:17. Y ahora Dios va a formar a un pueblo para que lleve ¿qué? Bendición a un mundo que estaba en maldición. ¿Me doy a entender? Ahora yo pregunto en esta mañana, si Dios en Génesis 12 llama a Abraham de Babilonia para formar a un pueblo, para que este pueblo lleve la bendición a un mundo que está en maldición, pregunto, desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa la palabra bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Porque Dios dice, voy a formar a un pueblo y este pueblo va a llevar bendición. ¿Qué significa la palabra bendición? Yo voy a leer con ustedes 4 versículos intencionalmente, y estos textos, si quieren, pueden guardarlos, y allí se nos va a explicar en una connotación qué significa la palabra bendición. Génesis 1:22. Génesis 1:22. Notemos que nos dice la palabra del Señor. Aquí se está hablando del mundo acuático. Génesis 1:22. Y Dios, ¿cómo dice? Los bendijo, diciendo, fructificad y ¿qué más? Y multiplicaos. Dejémoslo allí, hermanos. ¿En qué consistía la bendición que Dios estaba dando en ese versículo al mundo acuático? En la facultad de procrearse, la facultad de dar vida. 2. Vayamos a Génesis capítulo 17, versículo 16. Génesis capítulo 17, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Notemos que nos dice allí, aquí se está hablando de Sara, la esposa de Abraham. Génesis 17, 16. Y la bendeciré. ¿Cuál era el problema de Sara? No podía tener hijos. Ahora Cristo dice allí, la bendeciré y daré de ella ¿qué? Daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones. ¿En qué consistía la bendición que se le estaba dando a Sara? En la facultad de dar ¿qué?
la vida. Otro texto, Proverbios 11:22, 11:26, Proverbios 11:26. Vayamos allá rápidamente, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 26. Notemos que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 11:26. Dice, al que acapara el grano. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿De qué es símbolo el grano? Cuando habla aquí de grano, es alimento. Alimento. Cuando usted come alimento, ¿eso le va a dar qué? Exacto. ¿Eso le va a dar qué? Si yo no como, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a morir. ¿Ok? Supongamos que alguien diga, no le voy a dar comida a esa persona, nunca. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a morir. Entonces dice, el que acapara el grano, que representa la comida, ¿verdad? El arroz, los frijoles, el que acapara el grano, hay maldición en su cabeza. Pero el que da, notemos, la mamá da grano, o sea, da alimento. Y al dar alimento es para que su hijo tenga ¿qué? Vida. El que da el grano, hay bendición en su cabeza. Y último texto que quiero leer se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 8. Isaías, capítulo 65, versículo 8. Notemos que nos dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 65, versículo 8. Así ha dicho Jehová. Isaías 65, 8. Si alguno hallase mosto en un racimo de uva, no la desperdicies, porque en ella hay que. Si tú vas al mercado y compras un racimo de uvas y ves que esas uvas están grandes y llenas de jugo, no la desperdicie, porque en ella hay que bendición. Dejémoslo allí, hermano. De acuerdo a los textos que hemos leído, hemos observado un común denominador. Y este común denominador es que bendición está asociada, ese término está asociado a la facultad de dar vida. ¿Me doy a entender? Bendición está asociado, ese término, a la facultad de dar ¿qué? Vida. De manera que si bendición está asociado a la facultad de dar vida y Dios decide en Génesis 12 formar a un pueblo para que lleve bendición, eso implica que la intención de Dios al formar a su iglesia es de que oferte vida a un mundo que está hundido en la maldición. Lo que implica entonces, hermanos, que la iglesia viene a la existencia a raíz de un plan divino de dar vida a un mundo perdido. En otras palabras, la iglesia existe por un plan misionero. De no ser por la predicación, la iglesia no tuviese razón de ser. Así que nuestras raíces son misioneras. Hay algo que quiero señalar en esta mañana. En Génesis 12, todo está en promesa. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, voy a formar un pueblo. Este será bendición. Todo está en promesa porque el verbo está en el tiempo futuro. Abraham, vete, voy a formar un pueblo. Ese pueblo será bendición, llevará bendición. Todo en tiempo futuro. Si nosotros notamos en la Biblia, algunos capítulos más adelante, observaremos algo, específicamente en Éxodo 19. En Éxodo 19, nosotros vemos que el pueblo que Dios decidió formar
en Génesis 12 ya está formado. Voy a repetir. En Éxodo 19, el pueblo que Dios decidió formar en el capítulo 12 del Génesis ya está ¿qué? Formado. Ahora, en Éxodo 19, Dios a través de Moisés les repite al pueblo por qué ellos existen. Dios le dice al pueblo: ustedes existen con la finalidad de ser bendición a un mundo que está en maldición. Y si ustedes cumplen con ese propósito, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que Dios les recuerda al pueblo: ustedes existen con el fin de. Y si cumplen con ese fin, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En otras palabras, aquí hay un pacto. Hay algo muy importante, hermanos, que quiero leer en esta hora. Éxodo capítulo 24. Vayamos allá. Hoy vamos a leer algunos textos. Éxodo capítulo 24. Todos tenemos nuestra Biblia. Éxodo capítulo 24. Recuerden que es una misma historia. Éxodo capítulo 19, capítulo 10, 20, capítulo 21. Es un mismo evento. En Éxodo 19, Dios a través de Moisés le dice al pueblo ya formado: ustedes existen con el fin de bendecir. Cuando Dios le recuerda al pueblo a través de Moisés la naturaleza de su existencia, entonces se ejecuta un pacto. Notemos que nos dice el capítulo 24, versículo 7. Y tomó el libro de ¿qué? Del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. O sea, cuando Dios le dice al pueblo a través de Moisés: ustedes existen para esto, el pueblo dice: lo voy a hacer. Y Dios le dice: ok, seré su Dios. ¿Hay un qué? Hay un pacto. Y entonces Moisés, en el capítulo 24, verso 7 del Éxodo, lee ese pacto. Pero no tan solo lee ese pacto, sino que sella el pacto con sangre. Dice el versículo 8: y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre ¿qué? El pacto quedó sellado ¿con qué? Ok, el pueblo de Israel dice: voy a cumplir con la misión de llevar vida. Y Dios le dice: yo seré su Dios. Hacen un pacto y se sella el pacto. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de romper el pacto? ¿Y cuáles son las implicaciones de cumplir el pacto? Más adelante le voy a explicar esto cuando esté hablando de las 7 plagas, más adelante. Pero déjenme decirles algo. Cumplir el pacto era símbolo de bendición. No cumplir el pacto es símbolo de maldición. Si nosotros leemos Génesis 15, vayamos allá rápidamente. Génesis 15, veremos esto. No cumplir el pacto es símbolo de maldición. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 17. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un ¿qué? Un horno humeando y una antorcha de fuego, que era el mismo Dios, que paseaba entre ¿quiénes? Entre los animales partidos o divididos. Y dice el versículo 18 que allí hubo un pacto. Esa antorcha que se estaba moviendo era el mismo Dios, pero esa antorcha se estaba moviendo en medio de los animales que. El punto clave, hermanos, es romper el pacto iba a generar a que el que lo incumplió le pasase lo mismo que le pasó o le pasaban a los animales. ¿Qué le pasaban a los animales? Eran cortados, morían. Entonces el que invalida el pacto le espera la
la muerte. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Israel estaba consciente de esto, hermano. Así que empezó la ruta de Israel. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Cumplió el pueblo de Dios del Antiguo Testamento el compromiso por el cual fue formado? ¿Cumplió el pueblo, repito, de Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el compromiso por el cual fue formado? ¿Lo cumplió? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, observaremos que la historia de Israel era un constante subir y un constante bajar. No cumplió el pacto. Sí, Señor, cumpliremos, pero no cumplió. Ahora, ¿cuál es el resultado de violar el pacto? Decíamos la muerte, la maldición. Y nosotros observamos la ira de Dios se desencadenaría sobre el pueblo de Israel en 3 escalas. Número 1, reproche. Número 2, juicio. Y 3, desprecio. Número 1, reproche. Número 2, juicio. Y número 3, desprecio. Dios le dice al pueblo, cumplan. Ellos dijeron, sí, vamos a cumplir. Pero vemos que no cumplieron. Entonces la ira de Dios se manifestó. En primer lugar, a través de reproche. Veamos qué nos dice Deuteronomio capítulo 32, para que ustedes vean cómo Dios empieza a reprochar al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Cómo Dios empieza a reprochar al pueblo de Israel. Deuteronomio 32. ¿Lo tenemos todos? Versículo 6. Así pagáis a Jehová. ¿Cómo sigue diciendo el texto? ¿Para qué Dios llamó a Israel? ¿Para que lleve qué? Bendición. Hace un pacto con Dios. El pueblo no cumple. Y ahora empieza a desarrollarse la ira divina. O a manifestarse, mejor dicho, la ira divina. En primer lugar, reproche. ¿Así ustedes le pagan a Dios, pueblo loco e ignorante? Notemos que nos dice el versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a quién. Y no a Dios. Verso 18. De la roca que te creó, ¿qué? Te olvidaste. Versículo 20. Esconderé de ustedes mi qué. Dios está reprendiendo a quién. Al pueblo. Oye, pueblo loco, ignorante. Le están sacrificando a los demonios y no a mí. Se han olvidado de mí. Se han olvidado de por qué ustedes existen. Se han apartado de mí. Y el pueblo aparentemente se arrepentía, pero luego otra vez, ¿qué hacía? Entonces vienen juicios sobre el pueblo. Plaga de langostas, como vemos en el libro de Joel. A la vez de plaga de langostas viene hambruna. Pero el pueblo no oye. Al final de la jornada, ¿qué acontece con el pueblo? Porque no está cumpliendo. Y mientras no cumple, afuera había muchas personas que se estaban ¿qué? Perdiendo. ¿Qué pasó a lo último con el pueblo? Un último texto, o uno de los últimos textos que quiero leer, se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Uno de los últimos textos que quiero leer en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Qué pasó al final con el pueblo? Capítulo 36, versículo 16. Segunda Crónicas 36, 16. Mas ellos, cuando dice ellos, ¿a quiénes se refería? A los israelitas. Hacían escarnio de los mensajeros ¿de quién? Paremos allí. Israel no está cumpliendo el propósito por el cual fue formado. Viene juicio sobre ellos, hay reproches sobre ellos. Ellos no oyen. Dios manda a algunos profetas para que el pueblo se alinee, pero ellos no oyen. Mejor se burlan de ellos. Y notemos que sigue diciendo el texto.
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Y cómo termina el texto? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? Ya reproche, juicio. Ya no hay remedio hasta que no hubo ya remedio. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 17 que sobre el pueblo vino el rey ¿de quién? De los caldeos. ¿Y qué hizo el rey de los caldeos? Se llevó el pueblo ¿para dónde? ¿Para dónde se llevó el rey de los caldeos al pueblo de Israel? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para Babilonia. ¿De dónde Dios sacó a Abraham? ¿Para qué? Para que vaya a llevar para que se forme un pueblo y ese pueblo lleve ¿qué? Como el pueblo no hizo nada. ¿Me doy a entender? Como el pueblo no hizo nada, entonces vete para tu lugar. Hubo un retroceso. ¿Hubo un qué? Un retroceso. Pero Dios es misericordioso, hermano. Dios es lento para la ira y grande ¿en qué? En la misma Babilonia, Dios le vuelve a hacer otro llamado a Israel. En la misma Babilonia, a donde ellos regresaron por su infidelidad, allí Dios volvió a hacerle otro llamado al pueblo. Y le dice al pueblo, mira, le dice Dios a Daniel, Daniel, hay una profecía. Estas profecías son de 2300 días. Ahora, de los 2300 días hay una porción de 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas de año? 70 por 7, 490 años. Mira, Daniel, dile al pueblo que le voy a dar 490 años para que se arrepientan, se pongan en su puesto del deber. 70 semanas de años, dice Daniel 9, están determinadas o apartadas para tu pueblo para que se pongan en el puesto del deber. Déjenme decirles algo, hermanos. Aún dándosele 490 años más para que se pongan en su puesto del deber, a saber, agarrados de Dios, ir y llevar vida a un mundo que perece, aún dándosele 490 años más, ¿qué hizo el pueblo? No lo hizo. No lo hizo. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Quiero decirte algo. Todos somos necesarios, pero aquí nadie es imprescindible. Si por mí, si yo decido no predicar, no por ello Dios dejará de hacer la obra. Si yo digo, no voy a llevar vida a un mundo que perece, si yo digo eso, triste por mí, pero no por eso Dios va a decir, ay, Ezequiel no pudo. No, Dios tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan B, porque la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y Él no va a permitir que nadie intervenga en el cumplimiento de su misión. Por eso dice la Biblia, y al terminar las 70 semanas de años, apareció el Mesías. Apareció el Mesías. Y cuando aparece Cristo, Marcos 3, 13 y 14, sube al monte y forma a un nuevo pueblo. Es lo que dice el texto. Subió al monte, no lo vamos a leer por el tiempo, subió al monte y escogió para sí lo que Él quiso. Estableció a 12 con dos finalidades. Número 1, para que estén con Él, y luego para enviarlos a predicar. ¿Qué significa eso, hermanos? Como el pueblo de Israel se hizo mucho que se les ruegue, sé que se dice, ¿verdad? Y no le hicieron caso a Dios, entonces fueron despreciados como el pueblo de la promesa, y ahora Dios forma a un nuevo pueblo, al pueblo de Israel espiritual.
los 12 discípulos y la iglesia posterior. Ahora, quiero hacer una pregunta, hermano. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo respondió la iglesia del nuevo pacto? Porque ya hemos visto, en resumen, que Dios puso a un lado al Israel antiguo. Y ahora escoge a la iglesia del nuevo pacto, que somos nosotros, para que prediquemos, llevemos vida, invitando a las personas que acepten a Dios. ¿Cómo respondió la iglesia temprana, la iglesia primitiva, ante el compromiso de predicar? ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? Igual que el Israel antiguo. Vamos a leer un texto. El libro de Hechos, capítulo 5, verso 22, nos da un ejemplo de cómo ellos respondieron. Cómo ellos respondieron. Hechos, capítulo 5, versículo 22. Hechos 5, versículo 42, mejor dicho, perdón. Hechos 5, 42. ¿Cómo respondió la iglesia temprana frente a la iniciativa establecida por Cristo de enviarlos a predicar? Hechos 5:42. Y todos los días, ¿todos qué? Los días, en el templo y por las casas, ¿no qué? No cesaban de qué? De enseñar y predicar ¿a quién? A Cristo. En el capítulo 18 de Hechos, versículo 5 nos dice que el apóstol Pablo y los demás discípulos estaban por entero entregados a la misión, concentrados en la misión. Ahora pregunto, ¿cómo respondió la iglesia temprana frente al compromiso de la predicación del evangelio y llevar vida? ¿Cómo respondió? ¿Positiva o negativamente? Dice que todos los días, no cesaban. Quiero señalar tres cositas y con esto termino. Tres cosas. Número uno, cuando Cristo asciende, o sea, Dios escoge a los 12, van a predicar, ellos respondieron positivamente. Cuando Cristo asciende y los deja, estaban ellos claros del compromiso significativo de dónde debían de cumplirlo. En otras palabras, estaban claros los discípulos en qué terreno ellos iban a desarrollar esta misión. ¿Estaban claros ellos? Porque el maestro se lo enseñó. El maestro le enseñó que llevar vida es un asunto divino, pero no es fácil. Predicar el evangelio es un asunto divino, pero no es ¿qué? No es fácil. Cristo se lo enseñó. Si ustedes leen el libro de Lucas 10, Cristo le dice: los enviaré en medio de lobos. ¿Qué? En medio de lobos. Los voy a enviar donde hay lobos. Ahora, si nosotros leemos el libro de Marcos 5, dice Marcos 5 que allí Cristo le enseña una lección a los discípulos. Cristo va a Gadara, Marcos 5, versículo 1. Cristo va a Gadara. Pero antes de Cristo llegar a Gadara, ¿qué tuvo que hacer con los discípulos? Marcos 5:1. ¿Qué tuvo que hacer con los discípulos Jesús? ¿Qué dice el verso 1? Marcos 5:1. ¿Vinieron a qué? En otras palabras, déjenme, aquí hay una gran lección, hermano. Antes de Jesús con sus discípulos llegar a Gadara, tuvo con ellos que cruzar el ¿qué? El mar. Tuvo que cruzar el ¿qué? El mar. Ahora pregunto, ¿qué representa el mar en la Biblia? Pero ¿qué más representa el mar en la Biblia? Si nosotros analizamos la palabra del Señor, observaremos que el mar es símbolo de la morada del dragón. Usted lee en Génesis, Dios forma el mar, hace el mar,
pero en el mar viven dragones. En el libro de Job, capítulo 41, versículo 1, el leviatán mora ¿en dónde? En el mar. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 1, en adelante, 4 bestias suben ¿de dónde? ¿Suben de dónde? Suben del mar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el vidente ve subir del mar una bestia espantosa con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, qué interesante. Isaías capítulo 27, verso 1, un texto muy conocido por nosotros. La palabra del Señor dice: en aquel tiempo el Señor matará con su espada dura al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente roja que mora en el mar. Isaías 27, 1. Y el dragón, según Apocalipsis 12:7, es símbolo del diablo. Entonces, el mar representa la morada del dragón. Y el dragón, Apocalipsis 12:7, ¿quién es? El diablo, a quien el Señor matará. Dice, matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. El mar es símbolo, espiritualmente hablando, de la morada del diablo. De manera que el hecho de que Cristo, para llegar a Gadara, tuvo que cruzar el mar, implica que para llevar vida hay que ir al mismo terreno del diablo. Para llevar vida hay que ir al mismo terreno ¿de dónde? Por eso se dice dentro del terreno misional que la misión es un acto de fe sin garantía en el mundo. La misión no se desarrolla dentro de la iglesia, hay que salir. Y Elías se equivocó en esto. ¿Por qué Elías se equivocó? Miren qué interesante. Después de Dios estar haciendo maravillas a través de Elías, al final vemos a Elías ¿qué? Corriendo. ¿A quién le está corriendo Elías? A una mujer. Ahora, ¿por qué corrió Elías? Se desenfocó, perdió el rumbo, el concepto de la misión la perdió. Ahora, pregunto, ¿a dónde corrió Elías? Al final de la jornada, hermanos, Elías corría o estaba corriendo hacia el monte Oré, el monte de Dios. Y cuando Elías llega al monte de Dios, Dios le dice a Elías: Elías, ¿y qué tú haces aquí? Y Elías dice: tengo un vivo celo por la causa. Dios hace silencio y vuelve al trato. Pero ¿y qué tú haces aquí? Elías no estaba entendiendo el significado de la pregunta que Dios le estaba haciendo. ¿Qué tú haces aquí? Señor, mira. Cuando Elías no despierta ante el significado real de la pregunta, Dios entonces le dice: mira, Elías, ve y unge a Eliseo por profeta. ¿Qué significa eso? Tú no quieres, entonces otro lo va a hacer. Qué interesante, en el monte de Dios. Estoy aquí porque tengo un vivo celo por tu causa. El punto clave, hermanos, este es el monte de Dios hoy en día. Yo vengo bien a la iglesia con mi corbatita. Aquí no se cumple la misión. Aquí no se cumple la misión. Hay que cruzar el mar. Hay que ir donde están las personas hundidas por los vicios de las drogas, el alcohol, el tabaco. Hay que ir donde están las personas enfermas. Hay que ir donde están las personas atadas por el mismo diablo. Hay que ir allá. Eso es un acto de fe, pero no hay garantía. Si no, pregunten a los discípulos. Y Cristo se lo dijo a los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: ¿me seréis qué? Ahora, ¿qué significa la palabra testigo? ¿Qué significa la palabra testigo?
Testigo tiene dos significados. Hablar de lo que hemos visto y oído. Me seréis testigo. Va a hablar de lo que tú has visto. Pero otro punto más. La palabra testigo viene de una raíz que también se usa para mártir. Una raíz que también se usa ¿para qué? Para mártir. De manera que cuando Cristo le dijo a los discípulos, me seréis testigo, le estaba diciendo dos cosas. Ustedes van a hablar de lo que han visto y oído, pero su vida corre peligro. Y no pregúntele a Lucas, que lo ahorcaron bajo la mata de un olivo en la clásica tierra de Grecia. Bernabé de los Gentiles lo desollaron vivo. A Santiago, el medio hermano de Cristo, lo tiraron desde encima del templo y con un garrote le quebraron la cabeza. A Mateo lo mataron a hachazo en Etiopía. A Marcos lo arrastraron por la calle en Alejandría hasta que muere. A Pablo lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron. A Esteban lo apedrearon. Pero qué interesante, hermano. A ellos no le importó ofrendar su vida con tal de cumplir con el compromiso que el Señor puso sobre sus hombros. ¿Y cuál fue el resultado de la fidelidad de estos hombres? Si ustedes analizan en el libro de los Hechos, observarán cómo la Biblia en reiteradas ocasiones dice, y la palabra del Señor crecía, y la iglesia crecía. 4,000, 3,000 sacerdotes, muchas mujeres, muchos hombres. Ese movimiento misionero explotó. Ese movimiento de ganancia de almas explotó en el siglo I porque esos hombres fueron fieles al cometido que Dios puso sobre sus hombros. Quiero terminar aquí, hermanos. Hay mucho más que hablar, pero ya son las 12:15. 5 minutitos y terminamos de esto. Cristo viene pronto. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Ahora, ¿puedo yo acelerar la venida de Cristo? Dice el apóstol Pedro, apresurando la venida de ¿quién? ¿Cómo yo puedo apresurar la venida de Cristo? Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá Él. Si yo quiero que Cristo venga, la mejor forma para apresurar su venida es cumpliendo la misión que Él ha puesto sobre nuestros hombros. Predicando la palabra del Señor. Miren, ahí afuera hay muchas personas que están atadas por el diablo. Drogas, alcohol, tabaco, malos pensamientos, frustraciones, depresión, orgullo, autosuficiencia. Hay muchas personas que están allá afuera sufriendo y Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para llevar bendición a esas personas. ¿Creen ustedes que debemos de reaccionar como los discípulos del nuevo pacto o como el pueblo de Israel? ¿Cómo debemos de reaccionar? Con fidelidad, con fidelidad. La iglesia de Hollywood, esta iglesia tiene un gran compromiso, hermano. Nosotros tenemos algunos planes de evangelismo que lo estamos llevando por escala. Por escala. Por escala, porque queremos que uno a uno se vaya estableciendo. Todos los sábados estamos saliendo, todos los sábados a las 2:45 nos estamos reuniendo en este lugar para salir a cumplir en 4 direcciones la obra del Señor, visitando enfermos, grupo que está siendo dirigido por Vicky, visitando a los desanimados en la fe, grupo que está siendo dirigido por Bernardo, tocando puerta, grupo que está siendo dirigido por Carlos Cuyú, tocando puerta y dando estudio bíblico. Hermanos, qué privilegio es llevar vida. Qué privilegio es llevar ¿qué? Es llevar vida. Todos los sábados, 2:45, nos reunimos acá y a las 3 salimos. Y ahora
nosotros hacemos formalmente el lanzamiento de otro proyecto evangelístico. Cada uno ganando uno. Cada uno ganando a uno. El plan es el siguiente, hermano. Yo decido buscar a un amigo. Yo decido buscar a un amigo. Y yo digo, ok, conseguí a un amigo. Después que yo consiga a ese amigo, entonces voy a buscar a un hermano de la iglesia y los dos le vamos a dar un estudio bíblico a ese amigo. ¿Puedo entender? Si yo digo, ok, mi amigo va a ser, por ejemplo, Simón, le voy a dar un estudio bíblico a Simón. Entonces yo voy a buscar a un compañero. Digamos que yo busque a Juan. Juan, conseguí a un amigo. Vamos a darle el estudio bíblico a Simón. Entonces sí, Juan y yo vamos y le damos el estudio bíblico a Simón. Cada uno buscando a un amigo. Ahora, miren qué interesante, hermano. Mi pareja, que en este caso es Juan Rosales, también tiene a un ¿qué? A un amigo. Entonces, ya él vino conmigo a darle el estudio bíblico ¿a quién? A Simón. Ahora yo tengo que ir con él a darle el estudio bíblico a su amigo. Cada uno ganando ¿qué? Ganando a uno. El próximo sábado, hermano, ¿creen ustedes que vale la pena? El próximo sábado vamos a traer una encuesta, por así decirlo, o vamos a traer una libreta donde vamos a anotar a todos aquellos que ya han decidido buscar a un amigo y trabajar con ese amigo para honra y gloria del Señor.